Continuamos con el capítulo 6 del bloque 3. Actores de la educación. Educar es educarse. El ser humano es un ser complejo, el ser humano es un ser inacabado, siempre está en constante aprendizaje. Esto ya lo habíamos visto un poco en los capítulos anteriores, es decir, el hombre nace pero continúa una evolución constante, nunca llega a un término final, sino que siempre está en desarrollo constante. Por eso dice, es un ser inacabado. Aquí hablamos de que el ser humano es un ser complejo, pero ¿por qué es un ser complejo? Entonces aquí dice ser complejo porque tiene unidad. La unidad le da integridad, tiene una relación social con todo su entorno, con toda una sociedad. No importa que sea dentro de su casa, que sea dentro de una escuela, que sea dentro de su trabajo, siempre tiene una relación social con todas las personas. Es un ser cultural. Está preocupado o siempre está interesado en lo que su entorno cambia. Abierto al mundo que le rodea. Esto es estar siempre a la expectativa de los cambios en la sociedad y siempre tener una idea y aceptar y poder dar una reflexión sobre lo que está pasando. Por eso dice que es un ser complejo, porque tiene varias capacidades de ver las formas diferentes. Las personas sujetan a la educación. Cada persona es sujeto y sujeto de su propia educación. Por lo tanto, es actor de su propio proceso formativo. Aquí hablamos de que uno como individuo tiene la capacidad de asistir tiene la oportunidad de asistir a una universidad, a una escuela, pero es el individuo el que crea su propio conocimiento. El docente solamente es un ayudante para que el estudiante aprenda. Entonces por eso dice, la persona es un objeto y un sujeto. Entonces el propio estudiante crea su propio ritmo de educación. Él sabe lo que aprende y lo que no aprende. Hablamos de personalidad y personalidad. La personalidad se detecta cuando uno nace. Desde que uno nace hasta que uno crece sigue siendo la misma personalidad. O sea, los reflejos físicos son los mismos. Y la personalidad, a diferencia de la personalidad, es de que la personalidad se va acostumbrando el cuerpo y uno como persona a adquirir los conocimientos según uno vaya viviendo. La personalidad es eso, según el contexto o el rol donde te desenvuelvas, es la personalidad que tú vas adquiriendo, tanto mental, psicológicamente, como en actitudes con el cuerpo. Aquí vemos un ejemplo, una persona de dos personalidades puede tener unos rasgos físicos muy parecidos, que son cuestiones de la personalidad, que físicamente se parecen, pero en la personalidad son dos personas diferentes. Uno es agresivo y el otro es compasivo. ¿Qué define o qué te define como persona? Nos define la singularidad, la autonomía, la apertura y la unidad. Hablábamos hace un instante de la unidad. Pero la singularidad, ¿qué es la singularidad? Cada persona es única y por lo tanto su proceso educativo también. Es decir, cada persona sabe cómo desenvolverse en el ámbito educativo para crearse uno como individuo y como profesional, tanto en lo profesional como en lo personal. Si en tu casa te enseñan o tienes una peculiaridad, eso te enseña a ser una persona única. La autonomía, capacidad de poder dirigirte a ti mismo. La autonomía es ser autónomo, como su propia palabra lo dice, es ser capaz de dominarte a ti mismo y mandarte y obligarte a ti mismo, tener control sobre ti. La apertura se refiere a creer, decidir y abrirse a la realidad. La unidad se alcanza cuando le encuentras un sentido y significado a tu persona. La unidad
es eso, de identificarte a ti mismo, cómo eres y aceptarte tal y como eres. Educación diferenciadora contra educación integral. Toda educación debe estar dirigida de forma complementaria hacia la formación integral de la persona, a la vez que se debe desarrollar la diferencialidad de cada una de las facultades e incidiendo en lo que cada uno sobresale, en lo que cada uno es y debe llegar a ser. La educación va dirigida a la formación de una o varias dimensiones que cobrarán sentido en la medida en que redunden un beneficio del desarrollo integral de la persona y sean capaces de interrelacionarse entre sí. Dimensión física, una de las dimensiones que hablaba ahorita mi compañera es la dimensión física. Las personas están sujetas a un cuerpo que les permite desarrollarse y vivir en las etapas vitales del individuo. El desarrollo físico del cuerpo resulta vital para la evolución de otras dimensiones. Aquí vemos un desarrollo del cuerpo humano, en este caso es el femenino, cómo va teniendo los cambios constantes. Pero esos cambios, por ejemplo, en la pubertad, ¿qué actitud o qué personalidad tienes? ¿Qué cambio tiene desde aquí hasta llegar acá? Es decir, según cómo esté tu cuerpo de joven, de actividad física, es la personalidad o cómo trabaja tu mente. Por eso habla de que el desarrollo físico del cuerpo resulta vital para la evolución de otras dimensiones, que son las que comentaremos ahorita enseguida. Habla de una dimensión psicológica, que es la efectividad, la personalidad y la voluntad. Esto va muy relacionado con el aspecto físico, con la dimensión física, porque a veces los traumas en los jóvenes, en los pequeños o en los adultos tienen mucha relación en cómo se ve uno como persona, cómo se ve uno físicamente. Esto provoca muchas cosas malas, a veces positivas, a veces negativas, pero tiene que ver muchas de las veces con la dimensión física. Bueno, con este damos por finalizado el tema del bloque 3 del capítulo. El bloque. Tres. Hablamos de la dimensión psicológica, que tiene mucha relación con la dimensión física, que es lo que hablábamos hace un momento, hablando de la efectividad, que es de relación al afecto, el afecto que uno tiene hacia las cosas, la personalidad, que es como tú eres como individuo, y la voluntad, que es uno de los valores como persona. Y todo esto tiene mucha importancia o relevancia al tema de la dimensión física, porque según como el cuerpo se vea físicamente o fisiológicamente, es tú como te sientes como persona, aunque muchas de las veces no debiera ser así, porque uno se refleja por lo que es conscientemente de su mentalidad. Bueno, con esto damos finalizado el bloque 3, el capítulo 6 del bloque 3, compañera Anaí y yo. Y damos por finalizado también la exposición de estos tres capítulos, 4, 5 y 6, que fue integrado por nuestra compañera Ángela Clarisa Barragán López, Sandra Anaí Valencia Corona, Erika Magnolia Mares Rodríguez, Pedro Gómez Alcalá y su servidor Eduardo Corona del Castillo. Muchas gracias.